Muy bien, ahí comenzó a grabar, entonces vamos a empezar nuestra segunda clase de esta unidad 2. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La clase pasada nosotros, haciendo un recuento, ¿no? Nos habíamos introducido en el concepto de lo que era la derivada, como el cálculo de pendientes de rectas tangentes, ¿no? A una función en un determinado valor de su dominio. Entonces, en esta primera clase, lo que vimos era cómo podíamos encontrar la pendiente de esa recta tangente en determinados valores de su dominio. ¿Está bien? Incluso yo les había dado un par de actividades en donde quizás en una sola función uno podía calcular varias derivadas. ¿Está bien? Dependiendo del x sub 0 en el que nosotros nos encontremos. Ahora, dando un paso más en esto de las derivadas, la idea de hoy es plantear el cálculo de lo que se llama la función derivada. ¿Está bien? Es decir, no va a hacer falta que yo haga una derivada por cada x sub 0 que yo tenga, ¿está bien? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x cualquiera y me dan 3x sub 0 de su dominio para que yo calcule las pendientes de las tangentes en esos tres valores distintos, no hace falta que yo plantee tres derivadas, ¿se entiende? Tres derivadas por cada uno de los x sub 0, sino que si yo calculo lo que se llama función derivada, con eso me alcanza. Es decir, si yo calculo la función derivada, eso me va a alcanzar para después calcular diferentes pendientes de rectas tangentes a una curva en distintos puntos de su dominio, ¿sí? Pero con una única derivada. Vamos a ver a qué me refiero. La cuestión es que la función derivada nos va a permitir calcular efectivamente la derivada, o lo que es lo mismo, ¿no? La pendiente de la recta tangente de una curva, en cualquier x sub 0 de su dominio. ¿Se entiende? Por eso estamos hablando ahora de una función derivada y no de la derivada de una función, ¿sí? Sino de la función derivada. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si yo voy a plantear la derivada para cualquier x sub 0 del dominio, entonces vamos a hacer un ajuste a la definición que nosotros tenemos. Esta es la definición a la que nosotros habíamos llegado, ¿se acuerdan? A partir del análisis de la interpretación geométrica que habíamos hecho, ¿no? En donde esta derivada a lo que nosotros nos va a permitir es calcular, ¿no? O obtener la pendiente de la recta tangente en un x sub 0 determinado de la función. Pero ahora lo que nosotros queremos es la función derivada. Entonces, la idea es poder calcular la derivada para cualquier x sub 0. Y si nosotros decimos cualquier x sub 0, el pequeño cambio que vamos a hacer es que en vez de decir x sub 0, ¿qué es lo que vamos a decir? Si yo digo cualquier x sub 0. X. X, exactamente. Entonces, la definición de derivada, que nosotros lo teníamos antes así, en un x sub 0 determinado, ¿sí? Ahora queda expresado de esta manera, ¿sí? Fíjense que ahora aparece la x. ¿Entiendes? Esperen que vamos a darle el paso a... Pensé que había entrado alguien. Entonces, si nosotros vamos a querer plantear la derivada para cualquier valor de x sub 0, ¿está bien? Vamos a hablar directamente de x. Y entonces, esta expresión que nos queda acá es lo que se llama, o lo que nos va a dar como resultado de esta expresión, va a ser la función derivada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tratar de calcular la función derivada de esta función, ¿sí? Que es una función cuadrática, menos 3x al cuadrado más 6x más 1. Y como estamos planteando el cálculo de la función derivada, no hace falta especificar un x sub 0, porque recordemos que ahora la idea es calcular la derivada para cualquier x sub 0, ¿está bien? Entonces directamente vamos a aplicar esta definición.
Entonces, como hicimos en la clase pasada, vamos a trabajar algebraicamente con estas expresiones que nosotros tenemos acá, ¿está bien? En un cálculo auxiliar vamos a desarrollar el primer término del numerador, f de x más delta x, ¿está bien? Entonces vamos a hacerlo acá a un costadito. Es decir, en este caso nuestro binomio va a estar compuesto por x más delta x y esto lo vamos a evaluar en nuestra función, ¿está bien? Es decir, Profe, esto, sí, ¿le puedo hacer una pregunta con eso, con lo del cálculo auxiliar? a ver, No sé si, digamos, está bien expresarlo algebraicamente. Yo en vez de hacerlo en el auxiliar, hago la cuenta entera y sigo aclarando que sigue faltando el menos f de x en este caso. Cuando termino todo el cálculo auxiliar, ahí modifico el f de x y me queda el número que, bueno, en el caso de lo que trabajamos el lunes, se anulaba con el número que daba del el cálculo cálculo auxiliar. auxiliar. Claro, pasa que Yo vos porque notás, me lo olvidé, la primera vez me lo olvidé, entonces lo empecé a bajar así, digamos, para no olvidarme cuándo tenía que ponerlo. ok, o sea, vos me estás diciendo que el cálculo auxiliar lo estás haciendo sobre la definición de derivadas. O sea, lo Claro, estás pero haciendo acá sí, mismo. pero no lo pongo al número hasta el momento que va, digamos. Sigo poniendo en este caso menos f de x. Ah, bueno, sí, es una opción. Es medio trambólico. Porque a veces eso puede provocar ese tipo de cálculos, puede provocar justamente que te pase eso, de que en algún momento te olvides de poner el f de x, ¿no? El menos f de x, o el Claro, menos f de x sub 0. Por eso yo siempre les digo, si uno lo hace en un cálculo auxiliar, está bien, vos podés visualizar bien en ese cálculo auxiliar lo que es el desarrollo del primer término y entonces solamente te abocás a trabajar este primer término. Entonces no se te puede escapar nada en ese cálculo auxiliar. Y el resultado después sí lo volvés a traer acá. ¿Está bien? sí, sí, Y ahí vas dándole la estructura de la definición. ¿Se entiende? A ver, si a sí, vos sí, te sirve hacer el cálculo auxiliar mismo acá y siempre poniendo menos f de x sub 0, menos f de x sub 0 hasta el último paso, bueno, está bien. Creo que es válido también. Lo que sí es medio engorroso quizás estar poniendo todo el tiempo límite para delta x tiende a 0, la rayita de división. Límite para delta x tiende a 0, la rayita de división. Es como medio, no sé, a mí me parecería muy trabajoso. sí, queda muy largo. Pero Claro, bueno, pasa que cuando lo encaré así al auxiliar, es como que después seguí, me olvidé. Me olvidé de bajar el f y no me daba. claro. Y bueno. Y que bueno, después le iba a preguntar, pues si queda, digamos, que mal, lo mejor sería hacerlo en un costado y seguir después Y con la sí, base. siempre lo mejor es hacerlo a un costado, ya te digo, por una cuestión de que a vos te da el control de que solo te concentras en el primer término, en este caso, ¿sí? Sí, Es una cuestión también de práctica y de ver cómo vos te sentís cómodo, ¿sí? sí, Ya sí, te digo, no pasa nada. Si vos al cálculo auxiliar lo vas haciendo acá mismo y después no te olvidas del último término, está todo bien, ¿sí? está bien. Es cuestión de gusto, pero bueno, yo les explico quizás la forma para que lo puedan visualizar bien y puedan seguir el desarrollo, pero si a vos te sirve de otra forma, no pasa nada, también es válido. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, vamos a desarrollar entonces en un pequeño cálculo auxiliar acá al costado el primer término que era f de x más delta x, ¿verdad? Entonces, evaluamos nuestro binomio x más delta x dentro de nuestra función y entonces nos quedaría de esta forma. Menos 3 por x más delta x al cuadrado más 6 por x más delta x más 1. ¿Está bien? De esta forma nos queda evaluado el x más delta x en la función. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ¿Sí? ¿Lo ven, no? La única diferencia es que, a diferencia de la definición que usábamos antes, que acá había aparecido un número, ahora aparece la X. O sea que van a ver que el procedimiento es exactamente lo mismo, está bien nada más que
En vez de trabajar con un número, trabajamos con x, porque lo pensamos para cualquier x sub 0. Entonces, esto lo vamos a tratar de la misma forma que lo tratamos antes, es decir, vamos a desarrollar el cuadrado de binomio que tenemos en el primer término, en el segundo término vamos a aplicar la distributiva con el 6 y después vamos viendo si podemos operar términos semejantes, ¿está bien? Entonces, el primer cuadrado de binomio, x más delta x al cuadrado, si lo desarrollamos, ¿no? Con la formulita esta que se acuerdan que le había puesto la clase pasada, a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, nos quedaría desarrollado de esta forma. X al cuadrado más 2 por x delta x más delta x al cuadrado. En el segundo término, si distribuimos el 6, 6 por x, 6x, 6 por delta, 6 delta, y el último 1 que está sumando en el último término. Lo único que nos falta por hacer acá es distribuir este menos 3 dentro del primer paréntesis que nos quedó. Entonces tenemos menos 3 por x al cuadrado, menos 3 delta, menos 3x al cuadrado, menos 3 por 2x delta x, esto nos va a dar menos 6x delta x, y menos 3 por delta cuadrado, menos 3 delta cuadrado. Y los otros tres términos exactamente igual como estaban. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, pregunto, luego de haber desarrollado todo esto, ¿hay términos que sean semejantes que nosotros podamos operar entre sí? ¿Que se puedan sumar o restar? Lo que está elevado al cuadrado. A ver. 6x o delta x, por eso. Bueno, pasa algo similar con lo que dijo el compañero recién, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este término, el 6x, y este término, 6 delta x, son dos cosas distintas. ¿Lo ven? Este tiene x. El otro tiene el alfa al cuadrado y el otro tiene x al cuadrado solo. Exactamente, este tiene 3x al cuadrado y este tiene 3 delta x al cuadrado. Son dos cosas distintas. O sea que, en definitiva, si uno mira esto con cuidado, ¿sí? Ningún término es semejante con otro. Es decir, esto no lo puedo achicar, o sea, no hay términos que yo pueda sumar o restar. Esto queda así como está. ¿Está bien? Entonces, con todo esto, volvemos a la definición de las derivadas. Entonces tenemos límite para cuando delta x tiende a 0 de el primer término, entonces nos queda tal cual, ¿sí? Nos dio recién en el cálculo auxiliar. ¿Está bien? Y ahora vamos con el segundo término del numerador, menos, ¿sí? Y dice f de x, menos, ¿sí? Que es nuestro menos, el menos de la definición de derivadas, que no se tienen que olvidar nunca, y ahora f de x. ¿Pero quién es f de x en nuestro caso? ¿Quién es f de x? Función. ¿Se acuerdan que en la clase pasada... A ver, en la clase pasada nosotros calculábamos f de x sub 0, ¿está bien? Hay un valor que lo evaluábamos en la función y esto nos da un número. Pero ahora yo tengo f de x. ¿Y quién es f de x? La función. La función. ¿Está bien? Entonces, tenemos el primer término, f de x más delta x, que nos da todo esto, menos, y ahora la función. Menos 3x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la cuestión? Que tienen que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Porque hay un menos adelante de lo que es la función. Entonces este menos va a provocar que se cambien los signos que se encuentran dentro de este término, ¿sí? De lo que es el paréntesis. Si yo distribuyo este menos en los tres términos, ¿está bien? Este menos 3x al cuadrado va a quedar positivo, como está acá. Este 6x, que es positivo con el menos de adelante, va a quedar negativo. Y este 1, que es positivo con el menos, también va a quedar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Sí. Ahora sí, luego de haber distribuido el menos s dentro de lo que es la función, llegamos a esta expresión. Y acá pregunto algo similar a lo que había preguntado antes. ¿Hay términos que sean semejantes
cosas que podamos simplificar o sumar o restar? Sí. Sí, ahora sí. A Menos ver. 6x con 6x y menos 3x al cuadrado con 3x al cuadrado. Ahí va, 3x Y no- al cuadrado con 3x al cuadrado, el 6x con el 6x y el 1 con el menos 1. ¿No? Sí. Entonces tenemos menos 3x al cuadrado con 3x al cuadrado se anula. 6x positivo con menos 6x también se anula. Y 1 con menos 1 también se anula. O sea que en definitiva lo que nos queda es el límite para cuando delta x tiende a 0 de menos 6x delta x menos 3 delta cuadrado más 6 delta x todo sobre delta x. ¿Está bien? Esto es lo único que nos quedó. Y acá, esto es un pequeño detalle que les comento. Cuando estén trabajando en esta parte, siempre presten atención bien a los términos que les quedan como resultado, ¿sí? Luego de haber simplificado varios términos, a veces hay algún término que queda en el medio de tantas cosas que uno va tachando y se lo olvidan en este paso, ¿está bien? Entonces presten atención cuando ustedes empiecen a simplificar de que no se les escape de que no se olvide ningún término, ¿tá? Porque suele pasar. Entonces, vamos a trabajar con esto. Obviamente nosotros si evaluásemos el valor al que tiende el delta x, ¿no? Que siempre va a ser tendiendo a 0 en esta expresión, esto nos va a dar 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Entonces, como nos queda 0 sobre 0, tenemos que salvar esa indeterminación. De la misma forma que hicimos la clase pasada, vamos a salvarlo aplicando ¿qué cosa? ¿Qué cosa podemos aplicar acá? El factor común. Factor común, exactamente. Entonces, esto se determina, da 0 sobre 0 y entonces podemos sacar factor común, es decir, lo que tienen en común los tres términos, en este caso va a ser el delta x, ¿estamos de acuerdo? Sacamos el delta x como factor común y entonces tenemos menos 6x delta x dividido delta x, me queda solamente menos 6x. Menos 3 delta x cuadrado dividido 1 delta x, me queda menos 3 delta x. Y por último, 6 delta x dividido delta x me queda solamente 6, todo sobre delta x. Entonces, llegado a este momento, podemos simplificar muy alegremente los deltas y entonces nos queda una expresión mucho más amigable, en donde si evaluamos ahora sí el valor al que tiene el delta en esta expresión, el término que está en el medio es el único que sería 0, ¿está bien? Porque este valor, este delta x tiende a 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo único que nos queda como resultado es menos 6x más 6 en este caso, ¿está bien? Y esto que nos queda menos 6x más 6 es la función derivada de la función cuadrática que acabamos de derivar, ¿está bien? Por eso fíjense que estamos hablando de f' de x, la función derivada, menos 6x más 6. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Podríamos decirlo de forma muy sencilla, que es una fábrica de pendientes de rectas tangentes, ¿sí? Si yo voy evaluando distintos x sub ceros en esta función derivada, ¿está bien? Ya vuelvo con esta idea, no hace falta hacer una derivada por cada x sub 0 que yo tenga, sino que yo derivo a la función una única vez, ¿sí? Calculando su función derivada, y si quiero saber la pendiente de distintas rectas tangentes, ¿no? En distintos x sub ceros, entonces uso la función derivada, evalúo acá los x sub ceros diferentes que yo quiera, y me va dando todas las pendientes de las rectas tangentes, ¿sí? Es como una fábrica de pendientes de rectas tangentes. ¿Se entiende esto? Vamos a ver un ejemplo igual, ¿eh? Profe, Sí. o sea que si nos pide 5x sub 0, a la función primero le hacemos esto y después reemplazamos los x a esta. Exacto, es final. mucho más cómodo hacerlo de esa forma. Porque fíjense que nosotros derivamos una sola vez, ¿no? Una sola vez derivamos y listo, ya está. Esta función ahora me va a servir para encontrar las pendientes de, no sé, de 17x sub ceros distintos que yo tenga, no importa. Pero ya
al hacer la derivada una sola vez, esto me alcanza para calcular todas las pendientes recta tangente que yo quiera. Y ahí podemos probar, por ejemplo, Sí, ahora vamos a ver un ejemplo. si nos da, por ejemplo, entre esos X nos da 1, nos da 1, 1, 1, 1, nos tendría que dar igual esta que la que hagamos como lo hacíamos el lunes, reemplazándolo por Claro, 1, ¿no? tiene que dar lo mismo, sí, tiene que dar lo mismo. El tema es que por este camino a vos te da una función derivada, ¿está bien? Vuelvo con esta idea, ¿no? Esta función es como una fábrica de pendientes de rectas tangentes. Pero si vos la haces con la misma definición de derivadas, pero usando el x sub 0, llegas al mismo resultado. Nada más que acá nosotros derivamos una única vez, y si yo quiero saber distintas pendientes, bueno, trabajo con esto. Ya no hace falta hacer una derivada por definición, por cada x sub 0 que tenga, ¿sí? Puede ser que alguien haya escrito en el chat. No sé si me quieren traducir. Si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta, vamos a ver un ejemplo. Entonces. Por ese motivo te decía que es más fácil hacer la cuenta auxiliar, porque si sigue con todo eso, se arma un... Y claro, cuando uno quiere calcular la función derivada, queda como más largas las expresiones, ¿no? Al no trabajar con un número en particular y trabajar con X, ¿no? Queda como un poco más extensa el cálculo, por eso digo que es más cómodo trabajar con al costadito de la hoja, pero bueno, vuelvo con lo mismo, el gusto de cada uno, ¿sí? Entonces, miren esto. Esta es la función que acabamos de derivar, ¿sí? Esta es una función cuadrática, que es la que teníamos recién, que creo que era menos 3x al cuadrado más 6x más 1, creo que era, ¿no? Bueno, este es el gráfico de la función, ¿sí? Vamos a ver cuál es la derivada de la función, ¿sí? En algunos x sub 0 del dominio de esta función. Entonces, por ejemplo, quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la derivada, o lo que es lo mismo, cuál va a ser la pendiente de la recta tangente, que va a tener en x sub 0 igual a menos 1/2? Es decir, menos 1/2 estaría ubicado acá, ¿sí? Menos 0,5 aproximadamente, y el punto de tangencia andaría por acá, por este sector más o menos, ¿sí? A ojo. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál va a ser la pendiente de la tangente que va a pasar por acá? ¿Sí? Entonces, si quiero saber eso, bueno, simplemente evalúo menos 1/2 en mi función derivada, ¿no? Entonces tendría f' de menos 1/2. Entonces esto sería menos 6 por menos 1/2, ¿está bien? Más 6. Menos 6 por menos 1/2, menos por menos es más, y 6 por 1/2 es 3, o sea que esto me queda 3 positivo. 3 más 6 me da 9. ¿Está bien? Es decir, la recta tangente que pasa por el x sub 0 igual a menos 1/2, que este sería su punto de tangencia, esta recta tangente, la roja que aparece acá, tiene pendiente 9. ¿Se entiende? Y para saber la pendiente de esta recta no hace falta derivar por definición como hicimos la clase pasada, sino que directamente uso la función derivada, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a ver cuál es la pendiente de la recta tangente que se da en 3 medios, es decir, en 1,5, ¿no? Supongamos que anda por acá. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente que va a andar por acá? Entonces, a 3 medios lo evaluamos en nuestra función derivada. Tendríamos esto que está acá, menos 6 por 3 medios más 6. Menos 6 por 3 medios, esto nos da menos 9. Menos 9 más 6 da menos 3. Es decir, la recta tangente que va a pasar por x sub 0 igual a 3 medios o 1,5, que este sería su punto de tangencia, esta recta tangente va a tener como pendiente menos 3. ¿Qué opinan?
no entendí que primero se llega a la cómo está a la ecuación de relacionado la recta y los después ya puntos. Uy, cualquier cosa. ¿Cómo? De nuevo. A ver. No entendí, profe, como recomienda, bueno, menos un medio entendí por dónde pasa el punto, pero porque de lo que dio 9, ¿por dónde pasa justamente el 9? No entendí. No, el 9 es la pendiente que tiene esta recta, la roja, que es tangente a la altura de menos un medio. La pendiente de esta recta es 9. Es decir, avanzo 1 y subo 9 unidades. ¿Está bien? Por allá arriba. Por eso es tan inclinada. ¿Se entiende? Y Está bien. la recta azul tiene recta menos 3. O sea, desde el punto de tangencia avanza 1, baja 3. Avanza 1, baja 3. Avanza 1, baja 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Recuerden que estos números que ustedes calculan son pendientes, no tienen nada que ver con los lugares donde la función, donde la recta corta al eje X o al eje Y, ¿sí? Son pendientes. Bien, ¿cuál era la otra pregunta? No, yo le decía que la cuestión es llegar a la ecuación de la recta y después cambiar los valores. ¿A la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Sí, a la ecuación de la recta, la pendiente. Uh-huh. Después, Sí, bueno, bueno. después dependiendo de los valores que se le da, se le va cambiando y ahí, o sea, todo lo que es la derivada es llegar a esa ecuación y después cambiar los valores. Claro, o sea, ustedes llegan a lo que es la expresión de la función derivada y dependiendo del x sub 0 que ustedes tengan, bueno, se lo van evaluando directamente en la función derivada y les va dando las distintas pendientes. Y ya teniendo la pendiente y calculando los puntos de tangencia, pueden calcular la expresión de las funciones de las rectas tangentes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el plan ahora es que ustedes calculen funciones derivadas. ¿Sí? Yo tengo acá, les había preparado hace un ratito, ¿sí? Estas funciones que están acá, vamos a agrandarlas un poco. ¿Ven bien ahí? Sí. Bien, la idea es que calculen las funciones derivadas de estas funciones para que podamos sacar conclusiones, ¿sí? La idea es esa, que ustedes puedan derivar esto y cuando terminen vamos a sacar conclusiones que van a ser importantes para lo que es esta primera parte del cálculo de funciones derivadas. Entonces, hagan lo siguiente. Copien esta consigna en una hoja de carpeta que tengan a mano y cuando lo terminen les pongo la diapositiva, ¿sí? Así van siguiendo el paso a paso. ¿Se entiende? Así pueden ir trabajando. Avísenme cuando ya estén listos.
Sí, ya sé, son mis vecinos, que se les ocurre en este momento hacer sociales. Es simpáticos, encima se pusieron a hablar ahí prácticamente, o sea, la puerta de mi vecino donde están charlando con el otro vecino da a mi puerta. Entonces, y a pesar de que hay un pasillo y yo estoy bastante lejos, se escucha tan... Dios, están re sordos. Ah. Bueno, ya tienen las consignas copiadas, así les pongo el power, así lo van siguiendo. Sí. Espere, profe. Ok, dale, avísame. Con que hagan hasta la F yo me conformo, ¿sí? Con que hagan hasta la F me conformo. Y ahora les voy a tirar un tip con respecto a la primera, ¿sí? Ahí está, gracias, profe. No, por favor. Bueno, vieron que en la primera, a ver, lo que es la segunda y la tercera, la B y la C, no les va a costar nada, ¿sí? Se hace enseguida la derivada de estas funciones porque son funciones lineales. La función D y F, ¿está bien? Estas dos son funciones cuadráticas, es muy similar al ejemplo que hicimos. Y las últimas dos, al ser funciones cúbicas, ¿sí? Ahí va a ser exactamente el mismo desarrollo, nada más que, fíjense que el último tiene x al cubo y x al cuadrado y encima x, o sea que cuando trabajen el cálculo auxiliar, el resultado va a ser extremadamente largo, así que dejen mucho espacio en la hoja, ¿está bien? Entonces, todas estas derivadas, estas funciones derivadas que tienen que calcular son bastante similares a lo que nosotros hicimos. En las dos primeras va a ser algo muy cortito, en el D y en el E es muy similar a lo que hicimos. En la F. En realidad en todas se genera... Claro, no, claro. En todas después se va a generar una indeterminación, pero no son todas funciones polinómicas, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa con la primera? La primera es una raíz cuadrada, ¿sí? Y la definición de derivadas, ¿está bien? En el caso de la primera, a nosotros nos quedaría f' de x es igual al límite, para cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora la derivada. Bien, si vamos al a lo que es el primer término, f de x más delta x, ¿está bien? En el caso de la raíz cuadrada de x, no hay mucho cálculo auxiliar para hacer porque en realidad el primer término nos va a quedar como la raíz cuadrada de x más delta x. ¿Sí? Después viene menos y f de x. ¿Y f de x quién es? Y la raíz cuadrada de x. Así les va a quedar la primera función derivada planteada con definición. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo salvamos la indeterminación? Porque acá se está generando una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Si el delta x tiende a 0, esto les va a quedar todo 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar esta indeterminación? Si se fijan, ¿sí?
en el numerador de esta función derivada, ¿qué es lo que están apareciendo? Son raíces cuadradas, ¿no? Expresiones irracionales. ¿Y cómo salvábamos la indeterminación cuando teníamos límites en donde aparecían expresiones irracionales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se resolvía? Ahí va, exactamente, se multiplicaba y se dividía por la expresión conjugada. O sea que acá, en este caso, yo tendría que multiplicar por la raíz de x más delta x más la raíz de x sobre la raíz de x más delta x más la raíz de x. ¿Está bien? Y a partir de ahí ya seguir como ya, ustedes ya saben, hacer propiedad distributiva, ¿no? Entre los paréntesis que sean conjugados entre sí, simplificar algunas cuestiones que se puedan, y después evaluar el valor al que tiene el delta y van a llegar a la función derivada. ¿Está bien? Ese es el tip que les tiro para derivar la primera función. ¿Está bien? Y en el resto de las otras se siguen los mismos pasos que hicimos en el anterior, ¿sí? Que ahí sí quizás, dependiendo del tipo de funciones que tengan, van a tener que trabajar en un pequeño cálculo auxiliar, ¿verdad? Entonces, bien. Este es el power con el ejemplo que hicimos recién. ¿Ahí lo ven bien? ¿Se ve bien, verdad? Bien. Entonces, se los dejo a modo de ejemplo. ¿Está bien? Y cualquier cosa me consultan mientras me voy a hacer un café, ¿está bien? Dejo el micrófono abierto para que yo pueda pegar un grito en el caso que sea necesario. ¿Está bien? Yo voy a estar por acá. Arranquen nomás.
Profe, si está explicando algo no lo escuchamos. Pensé que había habilitado el micrófono, estaba hablando yo solo. Entonces estaba aburrido y ya lo estaba resolviendo. No, pensé que lo había habilitado el micrófono, yo hablando con César, con Walter y todos. Ay, qué desastre. Bueno, y eso que estoy sobrio, chicos, estoy sobrio. Vuelvo para atrás entonces. Walter y César, que son los que recién entraron, sí, les comento que recién vimos, está bien, lo que se llama el cálculo de la función derivada, ¿está bien? Es algo muy similar a lo que hicimos la clase pasada, pero en vez de pensarlo en un determinado de x sub 0, lo estamos haciendo para cualquier x, y entonces en vez de usar x sub 0 estamos trabajando directamente con x, ¿está bien? Y desarrollamos este ejemplo, ¿está bien? Y acá es la segunda parte donde termina, y vimos un ejemplo de cómo evaluar distintos x sub 0 en la función derivadas para que nos den las pendientes de esas rectas tangentes en estos x sub 0, ¿sí? Y entonces yo les di a los compañeros ahora estas funciones para que calculen las funciones derivadas de estas funciones, ¿está bien? Entonces, ahora sí, los compañeros me estaban diciendo que en el primero, en la raíz cuadrada de x, ¿no? Cuando quieran derivar raíz cuadrada de x, luego de haber multiplicado por el conjugado, llegan a esto, ¿no? Algo así. ¿Sí o no? Bien. Entonces acá, lo que nosotros podemos hacer, maravillosamente y felizmente, es simplificar los deltas. Entonces nos va a quedar uno. Bueno, eso es un 1, mírenlo con cariño. Vamos para. Uno sobre la raíz cuadrada de x más delta x más la raíz cuadrada de x. Entonces, ahora sí, en esta expresión, si nosotros evaluamos el valor que tiene el 0, el delta x, que es 0, en esta expresión, nos quedaría... para este 2x, ¿de dónde salió, Sergio? Está medio raro. Porque el que tiende a 0 es el delta, ¿no? Entonces, el que hace 0 es este segundo término, ¿está bien? Entonces lo que nos queda en definitiva es 1 sobre raíz de x más raíz de x son 1 sobre 2 raíz de x. ¿Se entiende? Esa es la función derivada de la raíz cuadrada de x. Acaban de encontrar su primera función derivada, ¿sí? Entonces ahora, que ya hicieron, digamos, la más difícil, ¿por qué digo difícil entre comillas? Porque requería esta idea de multiplicar por el conjugado, ¿sí? Que era muy distinto a lo que habíamos trabajado antes. Pero ahora sí, que ya les queda solamente las funciones polinómicas, ahí sí pueden seguir tranquilamente, ¿no? La estructura de lo que habíamos hecho. Que lo único que queda de la clase pasada, bueno, además de la teoría, es las fórmulas como para calcularlo, digamos. Metemos ahí en f de x todo lo que sería la función. Claro, claro. Sí. Trabajamos directamente con x, sin pensar en un x sub 0 determinado, ¿está bien? Ese es el plan. Bien. Entonces, ya tenían copiadas las consignas, ¿no? Entonces, con esto, no sé si los compañeros le quieren hacer una captura o sacar una foto veloz, así les pongo las diapositivas como ejemplo, ¿sí? Incluso yo voy a dejar que sigan trabajando, ¿está bien? Si los compañeros que llegaron recién tienen dudas y quieren preguntarlas, puedo responder yo o bien pueden responder ustedes también, ¿sí? Yo les voy a dejar el Power abierto y si ustedes mismos se quieren ir guiando, está perfecto, ¿eh?
no tengo ningún drama de que puedan trabajar entre ustedes también. Bien, ¿puedo sacar entonces las consignas? Sí, yo ya le hice captura. Perfecto. Va, no sé el compañero. ¿Cómo? No sé el compañero, digo. Ah. Bueno, no dijo nada, así que... Bien, entonces les dejo ahí, ¿sí? El paso a paso. La idea es usar... ¿No? ¿Cómo? No, pregunto si es el paso a paso de la clase pasada, es el mismo. Es lo mismo, nada más que ahora trabajamos directamente con X, ¿sí? Lo que es el desarrollo es exactamente lo mismo, ¿está bien? Nada más que, por ejemplo, acá, que en la definición de derivadas, ¿no? Nosotros trabajamos con un f de x sub 0, ahora directamente trabajamos con f de x, y f de x es la función que yo voy a derivar, ¿se entiende? Esa es la única diferencia, y queda un poco más largo porque trabajamos con muchas x, delta x y demás, pero el desarrollo es la misma idea, ¿está bien? Yo les dejo el paso a paso acá, si necesitan que les ponga la otra parte, me dicen y yo vengo y se los cambio a la segunda, ¿está bien? Pero fíjense que es lo mismo, esto se indetermina, se saca factor común delta, se simplifica y se fijan lo que les queda como resultado, ¿está? Es la misma idea. Entonces les dejo esto, ¿está bien? Para que se guíen, cualquier cosa me avisan, yo estoy por acá preparándome el café. ¿Quiere poner la segunda y saco una captura y se lo molesto? Sí, dale, también es válido. Ahí está. Aquí ya me quedan las dos y listo, con eso le mando. Dale. Si ya está, avísame, ¿eh? Listo. Bien, les dejo la primera, ¿sí? Para que se puedan guiar, al menos con el inicio, y continúen. Bien, me voy a silenciar. ¿Quién fue el compañero que entró recién? No, profe. No, otra persona entró.
Domínguez, ¿puede ser Lautaro o entraste recién? Lautaro, ¿andas por ahí? Bueno, mientras comento... Ah, está bien. Lautaro, te comento, sí, los compañeros están haciendo un par de ejercicios, que son estos que les dejé acá. No, no pasa nada, era para solo comentarte lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque vas a ver que tus compañeros van a estar en silencio, porque están haciendo estos ejercicios. Te recomiendo si puedes sacarle una captura o sacarle una foto, ¿sí? Para que ya lo tengas a mano. Estos son los ejercicios que están haciendo. La idea es que estamos calculando funciones derivadas, ¿está bien? Yo les estoy dejando el Power para que sigan el ejemplo de la estructura y que vayan intercambiando dudas. Y en un ratito vamos a decir qué tipo de resultados fueron obtenidos para sacar conclusiones importantes de esto, ¿sí? Vos avísame y bajo esto y te dejo el Power, así vas siguiendo la idea. ¿Esta ya la tenés? Bien. Ese es el Power, ¿sí? La idea es, seguimos derivando de la misma forma que hicimos la clase pasada, pero en vez de derivar en un x sub 0 determinado, lo vamos a hacer para cualquier valor de x, ¿sí? Para cualquier x sub 0. Por eso ahora, en la definición de derivadas, hacemos este pequeño ajuste de, en vez de trabajar con x sub 0, trabajamos directamente con x, ¿está bien? Entonces, acá tiene un ejemplo, ¿sí? Del cálculo de la derivada de una función cuadrática, en donde acá está el cálculo auxiliar y todo el desarrollo de esta primera parte. Es exactamente lo mismo, pero trabajando solamente con x en vez de con números, ¿no? Y acá está la segunda parte que se termina trabajando de la misma forma que en la clase pasada, ¿no? Se indetermina, sacamos factor común delta x, se simplifica, y se tiene que llegar en este caso a una función, ¿está bien? Ese es el único chiste, no se llega a un número, ¿está bien? Sino que se llega a una función. Esa es la diferencia. Así que eso es lo que van a estar haciendo tus compañeros y por eso están un poco en silencio. Claro, sí, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Nada más que ahora, ¿cuál es la cuestión? El resultado que a mí me va a dar es una función derivada. Y esta función va a ser como esa fábrica de pendientes de rectas tangentes. ¿Sí? Ya no tengo que hacer, no tenemos que hacer una derivada por cada x sub 0, sino que con derivar una sola vez ya alcanza y de ahí uno puede evaluar los distintos x sub 0 en la función derivada. ¿Sí? Esa es la idea. Una pregunta, profe, antes que se Sí. vaya. Para ver más o menos cómo me quedaría. En el ejercicio B sería f de menos 7x más 9 del límite de x tendiendo a 0. Y ahí veo que en la fórmula dice f de paréntesis x más delta x. Ahí debería poner f paréntesis menos 7x más 9 más delta x. No, el x más delta x, cuando vos te dice f de algo, ese algo significa que vos lo evaluás en la función. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, en este que habíamos visto cuando empezamos esta clase, que nosotros tenemos f de x más delta x, evaluado esto en esta función que yo tengo que derivar, en esta función, me queda el x más delta x, pero evaluado en la función. ¿Se entiende? Menos 3 por x más delta x al cuadrado, más 6 por x más delta x más 1. O sea, en cada lugar donde está la x, evaluamos ese binomio. Okay. ¿Está bien? Entonces, por ahí va la interpretación. ¿Está bien? Bien, les quería comentar esto que estaba diciendo Juana. Sí, Juana y Cintia, les queda eso. ¿Está bien? Está bien el camino que están haciendo. Sergio, ¿por qué te quedó eso tan extraño? A ver, ¿cuál era la función? 7...
14. Me parece que te faltó hacer una distributiva con un 9, me parece, Lautaro. Digo Sergio, y Lautaro cualquiera. Ah, bien. Está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, continúen trabajando y mientras yo estoy aprovechando y voy a arreglar un poco la cocina. Pero bueno, eso queda entre nosotros. Voy a silenciarme, así no hago ruido, pero ustedes cualquier cosa me pegan un grito y yo vengo, ¿sí? Estoy acá al lado.
Una pregunta, Ángel y Roger. ¿Cómo les quedó el planteo antes de suprimir? No le digo cómo me quedó a mí o cómo lo planteé yo, porque no sé, o capaz que me da 5 tercios y no me quedo una cuenta. Eh, Así lo revisamos. Bueno, el C lo que me dio, por ejemplo, cuando lo pasé para el otro lado, es 5 tercios de X más 5 tercios de AX menos 4 me dio. Entonces eso lo pongo ahí en la cuenta, en la división, y luego pongo f de X como la cuenta normal, que sería 5 tercios de X menos 4. Y como hay un menos, eso pasa a negativo y ahí suprimo el 4 con el menos 4, el menos 5 tercios de X con el 5 tercios de X, Ah, los delta con los delta y me queda el 5 tercios. sí, ya sé lo que puse. En donde decía, la segunda parte que decía menos f de x, yo puse menos y puse todo lo mismo con delta x, nada que ver. Para mí, A mí me pasó lo mismo con el menos, me rompí la cabeza con eso. sí, bueno, ahora sí, gracias. A ver, acá estoy. ¿Cuál era la charla o el drama? No, lo que pasa es que mi compañero le había dado 5 tercios del C y a mí me daba, no sé, que tenía que hacer otra cosa. Me daba cualquier cosa, pero me daba cualquier cosa porque el primer término lo trabajé bien, o sea, X más delta X lo trabajé bien, pero cuando quise poner, cuando quise trasladar menos f de x, no sé por qué, por inercia capaz, copié todo lo del al principio. O sea, puse 5 tercios de x más delta de x menos 4. Entonces ahí me daba imprimir todo, ya fue. Bueno, a ver, pará. Vamos a hacerlo acá. Profe, Sí. ¿puedo dejar el presente? Porque estoy en la calle y tengo miedo que me roben. Uy. Ok. Hola. ¿Quién es? El Calonga. Ah, listo. Dale, tranqui. Gracias, Anda. profe. No, por favor. Ten cuidado. Le agradezco Ay, mucho. Dios mío. La chica debe ser de Bueno. Varela. ¿Debe ser qué? Debe ser de Varela, digo. Che, que yo vivo al lado prácticamente. Yo soy de Villa Argentina. Acá haces un pasito y chau tu celular. Claro. Ay, Dios. Igual que lindo que es nuestro país, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Esta es la definición de... bueno, dale. Copiame el límite. Bueno, no tiene ganas hoy. Tenemos el límite para cuando delta x tiende a 0. Y vamos con esto. Estamos en la B. No, perdón, en la C, ¿no? El problema es con la C, el 5 tercios de x menos 4. Ahí lo dice. Bueno, si nosotros evaluamos x más delta x, ¿está bien? X más delta x lo evaluamos en nuestra función lineal, en este caso nos quedaría 5 tercios de x más delta x menos 4. ¿Está bien? El primer término del numerador f de x más delta x nos quedaría de esta forma. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Que en realidad esto lo tendría que estar haciendo en un cálculo auxiliar.
X, no importa, lo vamos a hacer directamente acá. Después, ¿qué dice la definición? Menos f de x, ok, f de x es esto, o sea que abrimos un paréntesis y tenemos 5 tercios de x menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo, gente? Sí, sí. Sí, bien. Sí. Entonces, en realidad, vuelvo con esto debería hacerlo en un cálculo auxiliar, pero bueno, yo me mandé a hacerlo directamente acá. Permítanme el atrevimiento. Entonces tenemos esto, ¿no? Bien, si distribuimos en el primer paréntesis, esto nos daría 5 tercios de x más 5 tercios de delta x. Uy, cualquier cosa. 5 tercios de delta x, ¿está bien? Menos el 4. Y ahora si yo distribuyo el menos que está delante del segundo término, ¿está bien? Esto nos va a devolver menos 5 tercios de x más 4 sobre delta x, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, y entonces, ¿qué es lo que sucede? El menos 4 con el 4 positivo se hacen 0. El 5 tercios de x con el menos 5 tercios de x se hacen 0. Así que, en definitiva, es lo que nos queda. Un límite para cuando delta x tiende a 0 de algo muy amigable. 5 tercios de delta x sobre delta x, ¿o no? ¿No queda eso? Sí. Entonces, delta x con delta x se simplifica y lo que me queda es 5 tercios. Claro, sí, sí. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Se siguió? El D me da 8. A ver, en la función, en el B y en el C, como son funciones lineales, la función derivada les va a dar una constante, ¿está bien? Son las únicas funciones que cuando uno las deriva, su función derivada es una constante, ¿entiendes? Pero las otras funciones polinómicas, que son de grado mayor que 1, funciones cuadráticas, funciones cúbicas, por resultado siempre les tiene que dar una función. ¿Está bien? Algo con x más, tanto x menos, tanto, ¿se entiende? Algo así les tiene que quedar. ¿Sí, Sergio? En el D no te puede quedar una constante porque estamos hablando de una función cuadrática. Sí, la constante te va a dar en el B y en el C. Eso sí, porque son funciones lineales. Pero en las otras ya no, te tienen que quedar funciones. ¿Estamos de acuerdo? Profe, consulta. Sí, no te escucho muy bien. A ver. ¿Ahora me escuchan? Ahí va. ¿Se escucha mejor o...? Ay, sí. Ah, buenísimo. Yo estaba haciendo el D, pero tengo un problema. Me da 10x más 5x cuadrado. No sé si... Creo que hice cualquiera, porque creo que hice cualquiera. El 10x está bueno, lo otro hay que arreglarlo. A mí me dio 10x menos 8. Bien, esa es la función derivada. A mí también me dio lo mismo. Así que por ahí está mal en alguna distributiva o algo cuando tienes que anular o algo de eso que te dio el x cuadrado. Claro.
Porque sí, la derivada es 10x menos 8. Entonces, pues es más larga, lo vamos a hacer directamente con el Paint, lo voy a hacer con el dedo. Bien, bueno, Sergio, vamos a ayudarte con eso, con el cálculo auxiliar, ¿no? Pensé que tenía una tabla. No. Me quiero comprar una de esas tablets re cancheras que se compró mi hermano y lo quiero copiar, porque yo no puedo ser menos. Está bueno porque tiene un lapicito y todo, y entonces evitaría esto de estar escribiendo con el dedo sobre la pantalla de la computadora. Pero para Esto que es- Se compró un laptop. tremenda tablet, el dedo escribe bien y se nota. Al pedo, compre dólares. No, ¿sabes qué? Igual también mi computadora vino con un lápiz, un lapicito. El tema es que nunca lo usé porque le tengo que comprar pilas. Es medio extraño eso. Si usted se acostumbró con el dedo, con el lápiz le va a costar más al principio. Compre dólares. No, obvio, amén. Amén a la compra de dólares, chicos. Pero estamos a nada de empezar a vender nuestro cuerpo para comprar un par de dólares. Bueno, vamos con la derivada que es más divertido. Bien, esta es la definición de derivadas, de la función derivada. Vamos a trabajar en un cálculo auxiliar, está bien, vamos a hacerlo con azul, lo que es el primer término, ¿sí? F de x más delta x. Entonces, cálculo auxiliar. Vamos a evaluar este binomio en nuestra función, ¿no? Esto sería 5x al cuadrado, o sea, después decía menos 8x más 1. ¿Está bien? Así nos quedaría. Entonces tenemos 5 por, y el cuadrado de este binomio, esto sería x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. En el segundo término podemos distribuir el menos 8, esto nos da menos 8x menos 8 delta más 1. Y para terminar, distribuimos el 5, ¿no? En este primer término. Entonces tendríamos 5x al cuadrado más 10x delta x más 5 delta cuadrados menos 8x menos 8 delta x más 1. Ah, entonces lo primero. ¿Cómo? O sea, todo esto sería f de x más delta x. Eso sería solo el primer término. Okay. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora después hay que restarle f de x, que es todo esto. Y entonces ahí se tienen que anular todos los términos de f de x con esta parte que recién hicimos en el cálculo auxiliar. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ah, profe. Entonces la cuenta es 5x cuadrado más 8x. Porque ese 8... ¿El resultado final decís vos? No, la cuenta en sí que usted nos dio para resolver el D. Porque yo tengo anotado que es 5x cuadrado más x menos 2. No, ese es el e. Ah, qué tarado que sé. X cuadrado más x menos 2, y el anterior, el d, sigue 5x cuadrado menos 8x más 1. ¿Está bien? Yo no anoté el menos 8, ahora entiendo. Capaz que estabas haciendo bien la derivada, pero de una función que no era esta. Ahora entiendo. Gracias. ¿Está bien? Bien. Bueno, les doy 5 minutos más, ¿les parece? No sé por dónde van ya, porque ya el D, ya lo corregimos. Por el F. Por el E. Perfecto, Por el bueno. F. Perfecto, me conformo con que lleguen hasta el F, ¿sí? Si terminan el F, pasamos a lo que es las conclusiones. O sea que no nos queda mucho. Sí, profe. ¿Cómo termina el de recién?
porque yo llegué hasta que me queda 10x delta x más 5 delta x al cuadrado sobre delta x. Pará, ¿y el menos 8 delta X dónde está? Este término. A ver, por ahí. Menos 8x menos 8 delta x. Claro, ese también. Ah, Claro, me queda 10x delta x más 5x, perdón, más 5 5 delta x al cuadrado menos 8 delta x, todo sobre todo sobre delta X. delta x. Claro. Perfecto, sí, así tiene que quedar. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Ahí terminó? No, porque vos acordate que estás trabajando con un límite. ¿Está bien? Bueno, me voy a saltar directamente el paso y voy a poner esto que había dicho el compañero recién, ¿no? Esto quedaría 10x delta x Sí. Más 5 delta x al cuadrado más, perdón, menos 8 delta x sobre delta x. ahí, ¿no? Bárbaro, sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con un límite, eso no se tienen que olvidar. ¿Está bien? El concepto de derivada es un límite, EPA. Y entonces, en este caso, nuestro delta x siempre está tendiendo a cero. Entonces, si yo evalúo el cero al que está teniendo el delta x en esta expresión que nos queda, el primer término va a tender a cero, el segundo término va a tender a cero, y el tercer también va a tender a cero, y el del denominador también tiende a cero. O sea que esto en definitiva da 0 sobre 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para salvar esta indeterminación, porque en definitiva lo que estamos trabajando es con esa indeterminación, sacamos factor común delta en el numerador, y entonces esto nos queda 10x más 5 delta x menos 8. Todo sobre delta x. Entonces, delta con delta se van. ¿Está bien? Y lo que me queda en definitiva es 10x más 5 delta x menos 8. Pero si el delta x tiende a 0, este término tiende a 0 y la función derivada es... Claro, ahora sí. Sí, me salteo el último paso, está bien, no lo copié, pero bueno, lo hice directamente acá, ¿se entiende? Sí, sí. Y esta es la función derivada. Esto es f' de x. ¿Está bien? Entonces, ya le van agarrando la mano, ¿sí? Terminen con los que quedaron. Recuerden, si llegan al F, yo me conformo con que lleguen ahí, ¿sí? Para poder hablar de unas conclusiones importantes de esta primera parte de lo que es el cálculo de la función derivada, ¿sí? Así que sigan trabajando. No sé si les dejo el power. No, no sé. ¿Se los dejo ahí? Bueno, silencio por la...
Profe, Sí, decime. quería preguntarle por el resultado del F. A ver. Si es 2x cuadrado más 5x. 5x, sí. El otro me dijiste 7x cuadrado. 2x cuadrado. No, no. ¿Estás haciendo bien las cuentas con las fracciones? Ahí vuelvo para atrás. Dale. Al menos ya sabes que el otro sí es 5x. El otro te tiene que dar 7 medios de x al cuadrado, ¿está bien? Ok. El F me preguntaba él, ¿eh? A mí el E me dio 2 más X cuadrado. Perdón, 2 más 2X. Mm. 2x, sí. El otro te tendría que dar 1. ¿Está bien? Ah, porque cuando saco factor común de delta X al cuadrado, ¿no? Saco factor común y me queda delta X afuera del paréntesis. ¿Y ese cuadrado qué es? Y queda como delta. Delta a la 1. Ah, qué boludo. Pero en algún momento, en alguno de la distributiva, a vos te tendría que haber quedado un término con un solo delta x sumando. Más delta x te tiene que haber quedado. Y cuando vos sacas como factor común en ese anteúltimo paso, al sacar el factor común de ese delta, te queda un 1. ¿Se entiende? No es que desaparece el delta. O sea, queda sumando un 1. De ahí va a venir ese 1. No sé si me seguiste. Ah, perdón, estaba hablando y no escribí nada. No, te decía que antes de factor común me quedó delta X al cuadrado más 2 delta X por X más delta X. Entonces, ese delta X lo saco como factor común, porque quedó solo, y me queda un 1 ahí. Pero el otro delta X al cuadrado yo lo tomé como que me quedaba 1 al cuadrado. No, te queda delta x. Claro, ahí está. Porque delta x por delta x es delta x al cuadrado. Entonces, si vos sacas un delta, te queda un delta x a la 1. ¿Está bien? Ahí sí me da Entonces, ¿cómo te quedó? No, y ahí me va a quedar delta X como factor común por adentro del paréntesis delta X más 2X más 1. Perfecto, ahora sí. Y ahí Ahora sí. simplifico las delta X de afuera, o sea, la del denominador y el numerador, y me queda delta X más 2X más 1. Y como delta X es 0, 2X más 1, ¿no? Exactamente, sí. Ahora sí. Ahora sí Bárbaro. me gusta. Ahora sí me gusta. Muy bien, muy bien. Ay, chicos, estoy muy emocionado porque están derivados como unos campeones. ¿Cómo le fue con el F? ¿Salió? Carajo. Bien. Bueno. Profe, me olvidé de poner el -4 noveno. Ahí estaba el tema. Hice el trinomio, el binomio y quedó afuera ahí, solo y triste. El F es re larga, necesito ir a comprar un afiche. Claro, a F mí es larguísimo. me llenó la hoja y quedó el 4 noveno afuera y no había lugar y bueno. Claro, y te lo olvidaste. Ay, Dios. Bueno, el G es mucho más largo porque tienen un cubo de binomio y tienen un cuadrado de binomio. Y tienen otro término con un binomio, les va a quedar, ¿no? O sea que el G es súper largo. O sea, pero Sí. trabajás en cuentas auxiliares el trinomio, trabajás en cuentas auxiliares el binomio. Y,
o sea, todo en cuenta auxiliar, es como que se te hace menos engorroso, porque la hoja es un lío, pero capaz de trabajar en un cálculo auxiliar, podés ver bien en qué te equivocás y en qué no. A mí me pasa que miro y digo, what the fuck. Hay muchas X por todos lados, no sé si no la borré. Está bien, usen colores, está bien, usen todas las técnicas que se les ocurra como para visualizar bien, ¿no? Cada parte, de dónde viene cada cosa, ¿no? Usen todo lo que se les ocurra, ¿está bien? Como para justamente esto, que no se les pifie números, que no se les escape ningún término, pero bien, bien. Bueno, ¿les parece si comparamos resultados? Sí, menos el G. Bueno, el G no importa, porque ahora vamos a hablar del G. Voy a volver al power, ¿está bien? Bien. Este era el ejemplo y terminamos acá. Bien. Entonces, ustedes, ¿sí? Recién tenían para derivar estas funciones que tenemos acá. La primera, que la terminamos de hacer entre todos, sabíamos que la derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Está bien? La tercera les dio solamente menos 7, me imagino, ¿verdad? Bien. La tercera les tuvo que haber quedado 5 tercios. Muy bien. Y la que sigue les tiene que haber quedado 10x menos 8. ¿No? Sí. Bien. La que sigue, x cuadrado más x menos 2, su función derivada tiene que ser 2x más 1, esto que recién estábamos charlando recién con el compañero. Sí. Y la última, que fue la f, ¿está bien? Esta les tiene que haber quedado 7 medios de x al cuadrado más 5. Más 5x. Más 5x. Okay. Profe, más 5x, ¿no? ¿Dijo? Sí. Sí, más 5x. ¿Estamos de acuerdo todos con esto? Sí, sí. Bien. Entonces, perfecto, porque significa que derivaron muy bien. La derivada de la última función va a dar esto, ¿sí? Menos 6x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora vamos a ver por qué. O sea, si yo derivo esta función por definición, como hicimos recién, con los cálculos auxiliares, con el delta x, con el límite y salvando la indeterminación y todo, se llega a esto. Una pregunta, es como una confusión. No, le quería decir que como que ponele menos 7x más 9 termina en menos 7. Es como que siempre bajamos un nivel. Si está al cuadrado nos termina dando lineal, si está polinómico nos termina dando al cuadrado, ¿no? Va por ese lado, va por ese lado. Justamente de eso quería hablar con respecto a las conclusiones, ¿no? Si tiene Por los eso tres términos, también se Ajá. terminan los tres términos. Claro. Tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Quizás la primera función, que es la raíz cuadrada de x, es la única que no cumple, digamos, con estas características que se dan en las funciones polinómicas, ¿sí? Porque esta característica que ustedes están viendo son de las funciones polinómicas, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Fíjense que en las dos primeras estamos derivando funciones lineales, ¿está bien? Menos 7x más 9 y 5 tercios de x menos 4, sus funciones derivadas son, en este caso, una constante, ¿no? Menos 7 y 5 tercios. Entonces, ¿qué es lo que pueden decir con respecto al 9, al menos 4, al 1, al menos 2, al menos 4 novenos, al menos 3? ¿Qué es lo que pueden decir con respecto a estos números? ¿Qué pasa con las constantes, ¿no? Con los términos independientes cuando uno deriva. Se anulan. Se anulan, ¿no? Es decir que si yo tengo una constante,
¿Está bien? Como el 9, el menos 4, el 1, el menos 2, el menos 4 novenos, el menos 3. Si yo tengo una constante, su respectiva derivada va a ser 0. ¿Se entiende? O sea, es esa idea de que se anula, desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los términos que tienen solamente x? Por ejemplo, menos 7x, 5 tercios de x, menos 8x, x, ¿no? Y esta x de acá. ¿Qué es lo que pasa con la derivada de eso, no? Del menos 7x paso a tener menos 7. Del 5 tercios, 5 tercios de x, 5 tercios. Del menos 8x, menos 8. De la x, 1. De esta x, 1 también. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? Desaparece la Claro, lo que nos queda, ¿no? Si nosotros tenemos un número, ¿sí? Un coeficiente multiplicado por x, su derivada va a ser solamente el coeficiente que acompaña a esa x, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué pasa ahora si analizamos esto que había dicho el compañero recién? ¿Qué pasa con el término este? 5x al cuadrado, x al cuadrado, 5 medios de x al cuadrado, 7 sextos de x al cubo, ¿no? ¿Qué pasa? De 5x al cuadrado paso a tener 10x. De x al cuadrado... Exacto, ¿no? Ajá. ¿Qué? El número que acompaña a la X x por ese 2 que es al cuadrado, digamos. Ajá, ajá. ¿No? Exactamente eso que están viendo, ¿no? El coeficiente o el número que acompaña a la x se termina multiplicando en la derivada por el exponente, ¿no? Este 5 multiplicado por el exponente me da este 10. El 1 de acá adelante que acompaña a la x multiplicado por este 2 es este 2 de acá. Este 7 sextos multiplicado por 3 es lo que me da 7 medios, ¿no? Este 5 medios multiplicado por 2 es lo que me da 5 enteros. Y si pasamos al último, menos 2 por 3 es el menos 6. El menos 6 multiplicado por este 2 es este menos 12. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está pasando en las derivadas? Si nosotros tenemos un número, perdón, una x, porque antes de pasar a esta conclusión, ¿qué pasa con las x que están elevado a un cierto número? ¿Qué pasa cuando uno las deriva? Que fue algo lo que dijo el compañero. Exacto, se le baja un grado, ¿no? Perdón, nivel. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en estos dos casos tenemos x al cuadrado, en las derivadas pasan a ser x a la 1. Y en estos que tenemos x al cubo, en las derivadas pasan a ser x al cuadrado. Entonces, si yo tengo x a la n, su derivada va a ser n por x a la n, n menos 1, ¿sí? En las derivadas se baja un grado al exponente y este exponente pasa a multiplicar al coeficiente que acompaña a la x, que en este caso, de forma general, es un 1. Por eso tengo 1 por n, es esta n que está acá adelante, ¿sí? Y retomando lo que habíamos charlado hace un ratito, 5x al cuadrado, 7 sextos de x al cubo, menos 2x al cubo, ¿sí? Si yo tengo un número multiplicando la x elevado a cierto exponente, cuando yo derivo esto, voy a poder hacer el coeficiente multiplicado por el exponente y al exponente se le baja un grado, ¿no? ¿Me siguieron con estas conclusiones? Sí. ¿Sí? Ahora, totalmente, Iván, es una locura. Entonces ahora ustedes van a poder derivar cualquier tipo de función. Por ejemplo, si yo tengo esta función, ¿no? Por ejemplo, esta función. ¿Cuál va a ser la función derivada de esta función f de x que tenemos acá?
¿La derivada del primer término cuál sería? 24x cubo. Menos. ¿Cuál es la derivada del segundo término? 25 medios a la sexta. ¿Cuánto? 25 medios a la sexta. 14,35 por x a la sexta. Sería 14 quintos de x a la sexta. ¿Está bien? ¿Sí? Y en el último, 14x. 14x también, x a la 1, y la derivada de 9 Desaparece. es 0, ¿sí? Podría acá poner más 0 si quisiera, pero no es el caso, ¿está bien? Y así podríamos hacer con otro tipo de funciones, ¿no? O sea, no sé, poner 12x a la quinta, menos 1/2 de x a la 8, más, qué sé yo, 3/4 de x a la 16 menos 2x. ¿Cuál sería la? Me encanta, son re divertidas. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? A ver. ¿60x 60x a la cuarta. Muy bien. Menos. menos 4x más 12x 2x a la quinta. 15, ¿no? A la 15, perdón. Ahí va. Menos 2. Wow. ¿No es una maravilla? Wow. ¿No es una maravilla? La derivada está buenísimo, ¿o no? Buenísimo. Entonces, fíjense que ahora ustedes pueden derivar una función polinómica con solo verla, ¿sí? Esa es la idea de derivar. Entonces, de lo que es de calcular una función derivada. Igual de ese resultado, vamos a seguir derivando, ¿no? Sí, y bueno, pero eso después ya lo vamos a hablar nosotros, ¿sí? Por el momento estamos introduciéndonos en esta idea de, bueno, cómo derivar funciones, y después vamos a meternos sí o sí en lo que es en la interpretación de qué significan estas derivadas, y qué pasa si yo derivo una vez, qué pasa si derivo 2 veces, qué pasa si derivo 3 veces, ¿no? Sergio, me haces reír, qué gracioso. A ver, Sergio, lo importante es que ustedes sepan derivar por definición, ¿está bien? Que ustedes sepan aplicar esto. Hay funciones, ahora se los voy a presentar, en donde es muy complicado encontrar la función derivada. Por eso, sabiendo ahora esto, de cómo se deriva una función polinómica de forma inmediata, ya está legalizado, ¿sí? Ya podemos derivar de forma inmediata, a menos que un ejercicio me lo pida explícitamente, hallar la función derivada por definición. En ese caso, nosotros tenemos que derivar sí o sí de esta forma, ¿se entiende? Pero si el ejercicio no dice nada, es legal ahora derivar de esta forma, de forma inmediata se llama, ¿está bien? Multiple choice. Entonces, con esto, ¿sí? Lo que les presento es lo que se llama la tabla de derivadas, ¿sí? Ustedes van a poder googlear tablas derivadas y pueden descargarse la que más les sea más cómoda, la que les sea más amigable, la que puedan entender mejor, ¿sí? Yo por lo general siempre uso esta, y después siempre explico, porque esta tabla se divide en dos, ¿sí? En una parte dice funciones simples y en la otra dice funciones compuestas. Nosotros después vamos a hablar de las funciones compuestas, pero para que se den una idea, en las funciones simples, ¿sí? En el primer renglón tenemos la función constante, que nosotros ya sabemos que su derivada es 0, ¿está bien? Lo acabamos de ver con el análisis que hicimos. ¿Qué pasa si tenemos x a la n? Bueno, nosotros ya sabemos que eso es n por x a la n menos 1.
también lo acabamos de ver, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo tengo 1 sobre x? Bueno, su derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de la raíz cuadrada de x también lo demostramos recién hace un ratito, ¿sí? Está acá. Después acá tienen la raíz enésima de x, que es 1 sobre n por la raíz enésima de x a la n menos 1, ¿sí? Es un poquito más compleja. Fíjense lo curioso que tiene la función e elevado a la x, su derivada es la misma función, e elevado a la x, es la única función cuya derivada es exactamente igual a la función original. ¿Sí? Es súper curioso e a la x. Y después tienen otras funciones, ¿sí? Tienen el logaritmo natural de x, el seno, coseno y tangente, las inversas de las funciones tangente, las opuestas, ¿sí? El arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, tienen todas las derivadas que tienen acá. Las tablas de derivadas por lo general son muchas funciones, ¿está bien? Depende del grado que vayan trabajando con las funciones. Esto se puede hacer una tabla enorme, vuelvo con lo mismo, dependiendo cuántas funciones vayan usando, ¿está bien? Pero a grandes rasgos, yo por lo general siempre suelo trabajar con estas, pero ustedes pueden descargarse otro tipo de tablas en el que aparezcan más funciones. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es la tabla de derivadas y lo que se llama derivadas inmediatas. ¿Está bien? Bien, ¿se entiende, gente? Bien. Sí. Iván, igual ya estoy terminando. Con esto cierro. ¿Está bien? Vamos a dejar de compartir y vamos a tomar lista. Así que... tabla de derivadas. Tabla de derivadas, exactamente. Vamos a dejar el hogar también, así no se hace muy extenso